Por favor, que abra su Biblia en Hechos capítulo 3, verso 19. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí y vamos a considerar lo que dice el día de hoy la palabra del Señor. Vamos a ver el tema que lleva por título: la conversión requiere arrepentimiento. La conversión requiere arrepentimiento. Vamos a leer este versículo. Dice así, está apareciendo en la pantalla. Dice, así que, fíjate, dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ya lo vieron? Ok. El tema que, como te decía el día de hoy, vamos a ver el tema 20 ya de nuestro curso, las 9 marcas de una iglesia sana. Estamos hablando de la conversión y el tema lleva por título: la conversión requiere arrepentimiento. Ahora, a mí me gustaría preguntarles, es una pregunta general que me gustaría que a manera de lo personal cada uno se la contestara a sí mismo, o si se pudiera poner de pie y decirme, sería bueno. Para ti, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Podemos entender nosotros, te voy a poner un ejemplo básico de arrepentimiento. Por decirlo, tú tienes un hijo chiquito. Bueno, no voy a poner de ejemplo a un niño chiquito, me voy a poner de ejemplo yo. Me acuerdo hace mucho tiempo, nosotros teníamos nuestro abuelo, se llamaba Mario, y no me acuerdo si a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde era la hora en la que comía. Y entonces me decía, agarraba una moneda de a 5 y decía, porque pues en ese tiempo el kilo de tortillas no costaba lo que cuesta hoy, me parece que costaba 2 pesos. Y me daba una moneda de a 5 y me decía a mí y a mi hermano David, vete por 1 kilo de tortillas, no te tardes porque ya vamos a comer. Y ahí nos íbamos. Y no te estoy exagerando, mi mamá lo sabe, literalmente comprábamos medio kilo. ¿Y sabes qué hacíamos con lo demás? Nos íbamos sí había, literalmente, no te estoy exagerando, había un lugar donde había maquinitas y nos íbamos y yo me acuerdo que David era el que estaba jugando y yo estaba sentado a un lado comiéndome las tortillas. Total, que me acuerdo que una vez pasó como 1 hora y en la pantalla yo estaba así parado, David estaba jugando y estaba la pantalla aquí y vi que entró al local mi abuelito por el reflejo, pero lo vi y traía algo en la mano, parecía un cinturón. No era un cinturón, era la banda de la sierra, porque él también era carpintero. Y ahí en el lugar que me agarra de verdad, y le dije, abuelito, perdóneme, me arrepentí. Pero pasaron 2 semanas, David y yo volvimos a hacer lo mismo. Y fue era una constante. Seguido, luego se quejaba con mi mamá, es que los tengo que ir a buscar, compran bien poquitas tortillas. Ahora, ¿por qué te puse este ejemplo? Yo me arrepentí, yo le pedí perdón a mi abuelito, pero lo volví a hacer. ¿Eso fue arrepentimiento? ¿O qué fue? Remordimiento. Me remordí la conciencia porque me pegaron, me dio pena que me pegaran en la calle, entonces pedí perdón. Pero ese remordimiento no me llevó a dejar de hacer eso. No me llevó a dejar de hacerlo. Todo lo contrario, lo volvimos a hacer. Todavía me acuerdo que hasta que dejamos de vivir ahí, David y yo seguíamos haciendo lo mismo. Entonces, fíjate, estas declaraciones que acabamos de leer en Hechos, capítulo 3, verso 19, sobre el arrepentimiento y la conversión, dichas por el apóstol Pedro, vienen después de una clara y eficaz exposición del Evangelio, donde Cristo fue el centro y el eje del mensaje. Por lo tanto, escucha esto, solo puede haber arrepentimiento y conversión después de una exposición fiel y contundente del Evangelio de Jesús. Esto crea de alguna manera vamos a decirlo así, un conducto regular en cuanto a la conversión. ¿A qué me refiero? ¿Tú alguna vez has ido a una iglesia o a un culto religioso en el cual al terminar te han dicho, ¿quieres recibir a Jesús? Y te miran, o te miran así, y tú por presión, ¿qué dices?
pasa adelante y ya pasas. Levanta tus manos, cierra los ojos. Señor Jesús, yo me arrepiento en el nombre de Jesús, te pido perdón. Amén. Ya eres hijo de Dios, ya eres cristiano. Así nos pintan la conversión. Pero seamos realistas. Solamente puede haber arrepentimiento cuando la palabra de Dios es expuesta de manera clara, de manera contundente, pero sobre todo de manera fiel a lo que la palabra dice. Ahora, por otro lado, si no ha habido una predicación clara, seria y contundente del Evangelio, escucha, no podemos apresurarnos a afirmar la profesión de fe de una persona. No podemos. Por mucho de que esa persona se haya puesto de pie, haya levantado las manos, haya incluso llorado, no podemos decir ya se convirtió. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos decirlo? No porque el Espíritu Santo no pueda hacer la obra rápido y eficazmente, no, sino porque realmente no estamos del todo convencidos. ¿O sí? Ponte a pensar, tú has conocido muchos cristianos. De esos cristianos hay uno por lo menos que tú conoces que dice que es cristiano, pero que hace todo lo contrario de lo que hace un cristiano. Roba, miente, fuma, engaña, adultera y todo. ¿Cierto o no? ¿Tú puedes asegurar que esa persona es cristiana? Aunque él lo diga. ¿Por qué? Y está clarísimo. ¿Sabes por qué? Porque la conversión requiere forzosamente un arrepentimiento. Eso es lo que requiere. Ahora, y es aquí que encontramos un conducto regular en cuanto a la conversión. Escucha lo que te voy a decir. El arrepentimiento precede a la conversión. ¿Qué te estoy diciendo? El arrepentimiento precede a la conversión. O sea, el arrepentimiento viene antes de que tú te conviertas. Ahora, el apóstol Pedro, vamos a ponerlo en la pantalla por favor, Hechos 3:19. El apóstol Pedro está usando dos palabras claras. Fíjate, dice, así que, fíjate, arrepentíos. ¿Ya viste? Arrepentíos. ¿Ya lo viste? Ahí está apareciendo en la pantalla. Ok, recuerda que la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por lo tanto, para que podamos entender a qué se refiere, es importante que vayamos a las palabras originales. Fíjate, la palabra que el apóstol Pedro usó para arrepentir, ¿sabes qué palabra griega usó? Metaneo. ¿A qué te suena? Metaneo. Fíjate, metaneo quiere decir, escucha, reconsiderar, pensar diferente, moralmente sentir dolor o compunción. O sea, moralmente, pero también quiere decir reconsiderar y pensar de manera distinta. Y ahora la segunda palabra que va a usar Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos. ¿Ya lo viste? Ahora, la segunda palabra que usa es convertíos. Pedro usa la palabra griega, escucha, epístrofe. Epístrofe, la cual significa, escucha esto, significa literalmente volverse, figuradamente arrepentirse, revertir moralmente. O sea, el apóstol Pablo dice lo siguiente: el que roba, ya no robe, sino que trabaje. O sea, el que tú te arrepientas y te conviertas conlleva de que lo que hacías hagas lo contrario, ya no lo hagas. Por lo tanto, ejemplos básicos: el adúltero, que ya no adultere; el ladrón, el mentiroso, el ratero. ¿Lo ves? ¿Qué es arrepentimiento? Reconsiderar y hacer exactamente lo contrario de lo que hacías. Ahora, escucha lo que te voy a decir. En tanto el arrepentimiento es la convicción profunda y el reconocimiento del pecado que produce tristeza espiritual e implica un cambio de actitud donde el individuo se aparta de su antigua forma de vivir y reconoce su necesidad de perdón. La conversión es la acción en sí misma
de volverse a Dios. La conversión ya es el cambio de naturaleza y dirección impulsado por la fe en Jesucristo, que resulta en el nuevo nacimiento. Entonces, si consideramos esto, hermanos, lo voy a repetir. La conversión es la acción misma de volverse a Dios. La conversión ya es en sí el cambio de naturaleza y dirección impulsado por la fe en Jesucristo, que resulta en el nuevo nacimiento. Ahora, si entendemos esto, vamos a darnos cuenta entonces quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento primero te lleva a que cambies de manera de pensar. Ya no vas a querer hacer lo que hacías. Y la conversión, ¿qué es? La conversión es el cambio mismo de tu naturaleza. Entonces, en vista a eso, pon en tu mente tu vida. No vamos a poner terceras personas, tu vida, tu vivir cristiano. ¿Eres cristiano? ¿Te convertiste de verdad? ¿Lo ves? Ahí es donde está el detalle. El arrepentimiento es la convicción profunda de pecado, y la conversión es la acción misma de volverse a Dios. Vuelvo a preguntar, en cuanto a esto, ¿ya te has arrepentido? ¿Ya te has convertido? ¿O simplemente quedó como en una decisión moral? Ahora, en la Biblia encontraremos que ambos conceptos están profundamente entrelazados. Pero el arrepentimiento suele ser la condición o el primer paso visible y evidente que permite experimentar la salvación y el perdón. Ahora, para convertirte, escucha lo que te voy a decir, para convertirte en creyente debes arrepentirte. O sea, es volverse a Dios. Es dar un giro de 180 grados. Fíjate, escucha esto. Fíjate cómo el libro de los Hechos usa de forma paralela la palabra arrepentimiento y el concepto de volverse a Dios como sinónimos de la conversión. Vamos a leer dos versículos. El primero, el que tenemos ahí, Hechos 3:19. Fíjate, dice, así que arrepentíos y convertíos. ¿Ya lo viste? Ok, ahora te voy a pedir que busques, bueno, va a aparecer en la pantalla también, Hechos 26:20. Hechos 26:20, por favor. Hechos 26:20, por favor. Y dice lo siguiente. Dice así. Está apareciendo en la pantalla. Dice, fíjate, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, fíjate, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. ¿Qué viene primero antes de la conversión? ¿Qué viene primero antes de la conversión? El arrepentimiento. ¿Lo ves? Y en Hechos 3:19 dice Pedro, ya lo leímos hace ratito, por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse. Es por eso que en la mañana de hoy, hermanos, vamos a considerar dos puntos claves en cuanto al arrepentimiento. Vamos a considerar dos puntos claves en cuanto al arrepentimiento. Número uno, el encabezado número uno lleva por título el falso arrepentimiento. El falso arrepentimiento. Y el encabezado 2 lleva por título el verdadero arrepentimiento. En esta enseñanza vamos a dividirlo en esas dos porciones. Y vámonos a ir rápido en el encabezado número 1 para que podamos comprenderlo. Fíjate, el falso arrepentimiento. Por eso te platicaba al principio lo que para mí en ese momento fue el arrepentimiento. Simplemente me remordió la conciencia. Pero ¿qué te parece? Vamos a ver un ejemplo claro en la Biblia. Fíjate, el falso arrepentimiento. Abre tu Biblia en Mateo 27. Mateo 27, versos del 3 al 8. Y fíjate,
Ahora, antes de que lo leamos, quiero decirte algo que me gustaría que escucharas con plena atención. Escucha lo que te voy a decir. Arrepentirse no es lo mismo que tomar una decisión moral. Lo voy a repetir. Arrepentirse no es lo mismo que tomar una decisión moral. ¿Ok? Vamos a leer Mateo 27 del 3 al 8. Bueno, vamos a ir verso a verso. Fíjate, dice así. De hecho, en tu Biblia, si lo tienes en tu Biblia, ahí trae un encabezado y dice muerte de Judas. ¿Ya lo viste? En tu Biblia. Vamos a leerlo. Dice así. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, fíjate, dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿Lo ves? Y vamos a leer. Dice, a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, fíjate, yo he pecado entregando sangre inocente. Dice, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Fíjate, vamos a leerlo. Digo, vamos a ver esto. Ahora, Judas, recuerda que fue testigo de los frutos de sus hechos. Nos acaba de decir aquí Mateo que él vio cuando condenaron a nuestro Señor Jesús. Fíjate, Jesús estaba siendo condenado. Y es entonces que Judas toma una decisión moralmente correcta. ¿Qué decisión está tomando en el verso 3? Fíjate, vamos a verlo ahí. En el verso 3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿qué hizo? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. O sea, ¿tomó una buena decisión? Moralmente hablando. O sea, si le remordió la conciencia, se arrepintió, porque aquí dice que se arrepintió. Entonces, ¿qué hizo? Fue y devolvió el dinero que había recibido. Pero fíjate, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Y por si fuera esto poco, Judas también declaró su pecado. En el verso 4, fíjate lo que dice. En el verso 4 dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Escucha, aunque Judas aparentemente tomó las decisiones moralmente correctas, como devolver la plata y confesar su pecado, lo cierto es que él se quedó solo en el remordimiento y no pudo llegar al verdadero arrepentimiento. Porque fíjate, él sí tomó las decisiones correctas, o sea, vio a nuestro Señor Jesús siendo condenado, lo que lo llevó a tomar las 30 piezas de plata y devolverlas. Y no solamente eso, a los fariseos les dice, he pecado, la regué, entregué sangre inocente. Ahora, en estos versículos vamos a sacar dos puntos. Número 1, el remordimiento superficial. Remordimiento superficial. Fíjate, es un dolor natural provocado por las consecuencias del pecado o la culpa. Aquí, ¿a cuántos nos ha remordido la conciencia? Creo que a todos, ¿no? Pero ¿por qué nos remuerde la conciencia? Porque vemos el fruto de nuestros hechos, ¿no? Vemos el fruto de nuestros hechos, o como decimos coloquialmente, nos arrepentimos o nos remuerde la conciencia porque nos cachan con las manos en la masa, ¿no? Ahora fíjate, es un dolor natural provocado por las consecuencias del pecado o la culpa. Judas intentó devolver el dinero y también confesó su pecado ante los hombres, pero jamás se volvió a Dios en arrepentimiento y fe. Y aunque la versión Reina Valera, la que estamos leyendo, usa la palabra arrepentido, porque aquí está diciendo se arrepintió, ¿ya lo viste? Miremos una versión distinta. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Mateo 27:3. Más bien, es el que estamos leyendo, perdón. Pero lo vamos a buscar en la versión Nueva Traducción Viviente. Fíjate lo que dice. Mateo 27:3, Nueva Traducción Viviente. Escucha, Dice, pon atención, está apareciendo ahí en la pantalla. Dice,
cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta que habían condenado a muerte a Jesús, fíjate, dice, se llenó de, ¿qué dice? Todavía no está apareciendo. ¿No puede aparecer? Ay, perdón. Vamos a leerlo otra vez. Te lo voy a leer. Dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Dice, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora, y miremos hasta dónde llegó ese remordimiento, lo que nos lleva al segundo punto, la trampa de la desesperación. La trampa de la desesperación. Fíjate, ahora, cuando el dolor por el pecado no va acompañado de la fe en la misericordia de Cristo, inevitablemente llevará a la desesperación y a la misma muerte. ¿Por qué crees que hay tantos suicidios? Porque, por ejemplo, imagínate a una muchacha que haya sido violada. Es ultrajada, es violada, es humillada. Y ese dolor, esa tristeza, no la lleva directamente a Cristo. ¿A dónde la lleva? A la desesperanza, a la tristeza, al dolor, a la frustración. ¿Y qué termina sucediendo con esa muchacha? Muchas veces se asesina, se quita la vida, ¿no? Entonces fíjate, cuando el dolor por el pecado, y en este caso no estoy hablando el dolor del pecado de la muchacha, porque la muchacha en sí no hizo nada, ella fue violada, ¿no? Pero si te das cuenta, ella también es víctima del pecado de los hombres, cuando el hombre la ultraja. Entonces fíjate, cuando el dolor por el pecado no va acompañado de la fe en la misericordia de Cristo, inevitablemente llevará a la desesperación y a la misma muerte. Y Judas, hermano, en lugar de buscar perdón en Cristo, sucumbió ante la desesperanza. Vamos a leer el verso 5 de Mateo 27. Dice así. Dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, fíjate, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué hizo Judas? Se ahorcó. Y Pedro, el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, nos da un cuadro más perturbador de la muerte de Judas. ¿Qué te parece? Vamos a leerlo. Hechos 1:16. Hechos 1 del 16 al 18. Fíjate lo que dice Pedro de la muerte de Judas. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, fíjate, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Verso 18, dice, pues con el salario de su iniquidad, dice, adquirió un campo, fíjate, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. O sea, ¿qué pasó? Judas salió del templo después de haber devuelto el dinero, salió, en el campo había como una especie de peñasco y un árbol en el peñasco. Amarró la cuerda, se puso la cuerda en el cuello, se ahorcó, pero de alguna manera la cuerda o la rama se rompió, cayó y se destripó. Pero no cayó así normal, cayó de cabeza. Date cuenta lo horrible de la muerte de Judas. Murió en pecado, porque de hecho, recuerden, más eso, no nada más se quitó la vida, no nada más se quitó la vida, no se arrepintió y entregó al Hijo de Dios. Ahí es donde vemos la soberanía de Dios, pero también ¿cómo se dice? La culpa, o de alguna manera la responsabilidad del hombre, porque nadie obligó a Judas a que se suicidara, ¿no? Por el amor al dinero. ¿Lo ven? Entonces dense cuenta hasta dónde llega
el falso arrepentimiento. La Biblia dice que él se arrepintió, pero su arrepentimiento nada más lo llevó a tomar decisiones meramente morales, como devolver el dinero y admitir su culpa. Pero jamás lo llevó. A mí me gusta preguntarme esto, y te lo voy a preguntar a ti. ¿Tú crees que si él hubiese ido a ver a Jesús ahí en los separos donde lo tenían y le hubiera pedido perdón, ¿tú crees que Jesús no lo hubiera perdonado? Claro que sí, claro que sí. Pero como era falso arrepentimiento, él le pidió perdón a todos, menos a quien tenía que pedirle perdón. Ahora, fíjate, consideremos pues el peligro del falso arrepentimiento, el cual puede llevarnos a tomar decisiones moralmente correctas, pero producidas por un corazón no arrepentido, sino lleno de remordimiento. ¿Lo ves? Pero ¿qué crees? Esto no se queda así. No se queda solamente en que Judas fue, devolvió el dinero y se ahorcó. No, vamos a leer Mateo 26 del 6 al 8. Acuérdate que te dije que íbamos a leer del 3 al 8. 27, perdón. Mateo 27 del 6 al 8. Después de que Judas sale y se ahorca, el verso 6 dice lo siguiente: los principales sacerdotes, o sea, los que movían todo el ambiente religioso en Jerusalén, fíjate, dice, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, fíjate, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. Fíjate, tuvieron el sentido común para tomar las 30 piezas de plata y dijeron, no las podemos echar en la cajita de las ofrendas. ¿Por qué? Dice así, porque es precio de sangre. Pregunta, ¿quiénes pagaron esas 30 piezas de plata? Ellos mismos. Ellos le pagaron a Judas. Los sacerdotes le pagaron a Judas. O sea, no fueron moralmente correctos para no intentar matar a un hombre, pero sí para tomar las monedas y decir, no, como son precios de sangre, no las puedo echar a la caja de la ofrenda. No. ¿Lo ves? O sea, esto me habla a mí de una doble moral. Por un lado, estaban matando al Hijo de Dios. Y por otro lado, tomaron el dinero y dijeron, es precio de sangre, no lo puedo echar a la caja de las ofrendas. No, se vaya a enojar el Señor. ¿Lo ves? Y fíjate, verso 7. Fíjate, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, verso 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. O sea, ¿qué hicieron estos tipos? Mandan a matar a Jesús, le pagan a Judas esas mismas 30 piezas de plata, el otro se arrepiente y viene y se las devuelve, y ellos dicen, no, no es bueno que las echemos en la caja de las ofrendas, vamos a platicar, ¿qué hacemos con este dinero? Se pusieron de acuerdo y compraron tierras para un panteón. Son buenas decisiones, ¿no? No echaron el dinero sucio a la caja de las ofrendas y tampoco lo gastaron en algo vano. Sí compraron un panteón. Nota cómo fueron capaces de tomar decisiones moralmente correctas, pero sin siquiera acercarse al verdadero arrepentimiento. Y déjame decirte que aunque nosotros limpiemos nuestro comportamiento en una u otra área, nuestro corazón puede seguir sin arrepentimiento. Los fariseos en esta manera ejemplifican esta tortuosa realidad. Fíjate, los fariseos, los sacerdotes, eran los que mejor conducta tenían de toda Palestina. La clase de personas que nos gustaría tener por vecinos, amigos y hermanos. Eran ciudadanos respetables, pero ¿qué crees? Jesús vio quiénes eran. ¿Y sabes cómo les dijo Jesús a ellos? Vamos a leer Mateo 23, 27, ahí atrásito de donde estamos. Mateo 23, 27. Aunque ellos eran capaces de tomar el dinero y no echarlo a la caja de las ofrendas y comprar con ello un panteón para beneficio de la ciudad, fíjate lo que Jesús pensaba de ellos.
Mateo 23, 27, por favor. Ok, dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Dice, por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Verso 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. O sea, ¿por qué el Señor Jesús les dice así? Te lo voy a poner de palabras más claras. ¿Cuántos de aquí hemos ido a un panteón? Ok. No sé si has visto que hay esos mausoleos bonitos así grandotes, que se ven bien elegantes y hasta dan ganas de vivir ahí, ¿no? Pero ¿qué hay abajo del mausoleo? Huesitos. ¿Y a qué ha de oler? Bien rico. ¿A qué ha de oler? Hay gusanitos, hay todo ese tipo de cosas que no quieres tener en tu casa, van a ver en tu morada eterna, bueno, aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesús les está diciendo, ustedes parecen esos sepulcros bonitos, esas tumbas elegantes con un angelito o con muchas, no sé, ya ves que las tumbas de niños luego les ponen así juguetitos, bien vistosas, pero por dentro están llenos, dice, de huesos de muertos. Entonces, ¿cuál era la verdadera condición de los fariseos? A pesar de que estaban tomando decisiones moralmente correctas, era de que estaban muertos. ¿Lo ves? Fíjate, está más que claro que para poder arrepentirnos necesitamos estar plenamente convencidos de nuestra culpabilidad. El problema es que podemos sentirnos culpables y aún así amar el pecado del cual somos culpables, ¿no? Porque seamos sinceros, ¿cuántos aquí no tienen pecados ocultos? ¿Cuántos aquí no tenemos pecados ocultos? ¿No? El problema, te lo digo de nuevo, el problema es que podamos sentirnos culpables y aún así amar el pecado del cual somos culpables. Fíjate, aquí se nota el amor de Judas por el dinero. Lo devolvió, arrepentido. Pero tal vez pensó, ay, no sé, ay, mejor me hubiera quedado el dinero, no, pues mejor voy y me suicido. ¿Lo ves? Se sintió culpable por su pecado, pero aún así no se arrepintió. ¿Lo ves? Entonces fíjate, este es el falso arrepentimiento, que te va a llevar a sentirte mal, que te va a remorder la conciencia, pero tarde o temprano vas a volver a caer en lo mismo. Tarde o temprano vas a volver a sucumbir ante eso. Tomarás decisiones moralmente correctas, moralmente agradables a la gente, pero sin tomar en cuenta a Dios. Y vámonos rápidamente con el segundo encabezado, el verdadero arrepentimiento. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Voy a volverte a hacer la pregunta que te hice al principio. Para ti, ¿qué es arrepentimiento? No sé, me voy a arrepentir y voy a decir, yo fumaba. Entonces, como ya me arrepentí, ya no voy a fumar. Así lo entendemos, ¿no? Pues déjame decirte que es parte, pero no todo. Y vamos a entenderlo así. Fíjate, el verdadero arrepentimiento. El apóstol Pablo nos va a revelar de alguna manera una imagen de cómo se ve, cómo luce, cómo huele y hasta cómo se siente el verdadero arrepentimiento. Abre tu Biblia en Primera Tesalonicenses. Abre tu Biblia en Primera Tesalonicenses. Capítulo 1, verso 9. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Recuerda que aquí ya estamos hablando del verdadero arrepentimiento. Fíjate, ahí está hablando el apóstol Pablo. Dice, porque ellos mismos
cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y fíjate, dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Ya lo viste? Lo voy a volver a leer. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo, para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, fíjate que cuando Pablo está describiendo la conversión de los tesalonicenses, está describiendo, escucha, un cambio radical de dirección. No sé si ves hacia dónde se está cambiando la dirección. O sea, se convirtieron de los ídolos, ¿a quién? Al Dios verdadero. ¿Ya lo viste? O sea, cambiaron de dirección, iban para acá e hicieron, o sea, no sé si lo ves, pero su conversión consistió en cambiar el objeto de su adoración. ¿Lo ves? En tanto, fíjate, esto es un cambio abismal, hermano. Pasaron de la idolatría a servir al Dios vivo y verdadero. Fíjate, nota cómo su conversión no fue un simple cambio moral o de conducta, sino que dieron un giro de 180 grados a su adoración. Sus corazones se volvieron de la adoración a los ídolos a la adoración a Dios. Ahora, pudiéramos ahorita encasillarnos en una discusión en que qué es un ídolo. Yo te quiero preguntar, ¿tú en tu casa tienes una virgen así grandota? ¿O un monigote así más grandote? ¿No? ¿O traes tus Sanjuditas? ¿O tu niña blanca aquí colgando? No, ¿verdad? Entonces está claro que nosotros no practicamos la idolatría en cuanto a figuritas. Está claro. Pero ahora, fíjate, ¿qué más puede ser un ídolo? ¿Qué más puede ser un Dios o algo importante para tu vida? Más bien, todo aquello, dice nuestro Señor Jesús, porque donde está el corazón, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, más clara la pregunta, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es tu tesoro? ¿Tu trabajo? ¿Tu casa? ¿Tus hijos? ¿Tu familia? ¿Tu tiempo? ¿Tu vida? ¿Cuál es tu tesoro? Dice el Señor Jesús, eso que es tu tesoro, ahí se encontrará tu corazón. Por lo tanto, es el objeto de tu adoración. Fíjate, el verdadero arrepentimiento cambia el objeto de la adoración y se vuelve evidente en la vida transformada. Pero ese cambio de conducta, escucha, es el resultado de un cambio de adoración y nunca va a ser al revés. O sea, en tanto tú no cambies tu dirección, la dirección de tu adoración, entonces no puedes convertirte. No puedes convertirte. No vas a pasar de servir a tus ídolos a servir al Dios verdadero. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es tu tesoro? Que te desvía, que te quita el tiempo, que te evita buscar a Dios como deberías. En la semana yo tenía una plática con una amiga a la cual yo quiero mucho. Pero es triste que realmente, como dice mi mamá, tiene más salidas que un costal de papas. Le digo, es que esto, no, es que Dios entiende, sí, Dios entiende. Pero es que sí, yo sé a qué horas voy a buscar a Dios. Y es que yo no le tengo que dar cuentas a nadie. Digo, no, pues sí, claro que le tienes que dar cuenta en primer lugar a Dios, ¿no? Y después a la iglesia. No, pues es que mi pastor no me dice nada, entonces prácticamente me dijo, tú no te metas. Y pues sí me ofendió, ¿no? Sí me ofendió, sin embargo, nosotros tenemos el pleno conocimiento que la fe sí es personal, pero también es comunal, es comunitaria, ¿no? Somos un cuerpo en Cristo. Entonces a mí me dio mucha tristeza ver cómo realmente su corazón no se ha convertido. No se ha convertido.
¿Mande, hermano? Ajá, no, ¿por qué? Porque no ha cambiado el objeto de su adoración. Y fíjate, el cambio, el arrepentimiento, el cambio de dirección en cuanto a la adoración se nota en cómo respondes tú a la iglesia. Lo voy a repetir, el cambio en la adoración se nota en cómo respondes tú a la iglesia. ¿Cuál es tu proceder para con la iglesia? ¿Lo ves? ¿Cuál es tu proceder para con la iglesia? Y como a mí me gusta de este versículo, vamos a sacar 3 puntos. Se me habían olvidado, yo pensé que eran 2. Son 3 puntos, fíjate. Número 1, la naturaleza del arrepentimiento. La naturaleza del arrepentimiento. Escucha lo que te voy a decir. Dios exige un arrepentimiento interno y real que se manifiesta con frutos evidentes. O sea, se debe de ver que tú te arrepentiste. Fíjate, la naturaleza del verdadero arrepentimiento implica un abandono total e inmediato de la idolatría. ¿Te acuerdas los versículos que leímos la semana pasada acerca de Zaqueo? Cuando el Señor entra a su casa, la Biblia no nos dice qué habló Jesús con Zaqueo. Sin embargo, nada más cambia de escena cuando dice que Zaqueo se pone de pie y dice: yo todo lo que tengo, la mitad de lo que tengo lo doy a los pobres, y lo demás, como he robado a muchos, se los voy a devolver 4 veces duplicado. Ahora, fíjate, hubo un cambio repentino, un cambio inmediato. Cambió la dirección de su adoración. ¿Qué adoraba Zaqueo? Se entiende que adoraba, si era ratero, el dinero. ¿Y qué hizo? Lo devolvió. ¿Lo ves? Entonces fíjate, implica el abandono total e inmediato de la idolatría, ya sean ídolos físicos como tus sanjuditas, como todo eso que mucha gente todavía tiene, pero también deseos mundanos o falsas seguridades para someterse a la voluntad soberana de Dios. Ahora, pongámoslo de esta manera, te lo voy a explicar de esta manera. El Señor Jesús dice: si alguno quiere seguirme, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué? Ok, fíjate, si alguno quiere seguirme, ¿cuántos quieren seguir al Señor? Ok, bueno, no, mi intención no es forzarlos, nada más estoy preguntando, ¿cuántos quieren seguir al Señor? Creo que aquí, los que estamos aquí, pues creo que es porque todos queremos seguir al Señor. Ok, si alguno quiere seguirme, dice, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Te voy a pedir que a la medida de lo posible, en la página de YouTube hay una predicación que se llama El Cristiano y la Cruz. Te voy a pedir que la escuches. Ahí explicamos, y la cruz. Ahí explicamos que cuando el Señor dice niéguese a sí mismo, ahí implica un cambio de lealtad. Un cambio de lealtad. O sea, por ejemplo, el mexicano tiene un dicho muy, a mí me parece chistoso, ¿no? Que dicen, de que lloren en su casa a que lloren en la mía, pues mejor en su casa, ¿no? O sea, ¿tú con quién tienes lealtad? Con los tuyos, ¿no? Tal vez tendrás lealtad con algún otro amigo, pero siempre la balanza se va a inclinar ¿hacia quién? Hacia ti y los tuyos, ¿cierto o no? Sin embargo, cuando el Señor dice niégate a ti mismo, el Señor está diciendo que tu lealtad ya no esté contigo como ser humano, sino con Cristo. Ahora, en base a este punto, ¿dónde está tu lealtad? ¿Con Cristo o contigo? ¿De quién buscas hacer las necesidades? ¿De Cristo o las tuyas? ¿A qué opinión te pesa más? ¿La de Cristo o las tuyas? ¿Lo ven? Por lo tanto, escucha, Mateo 3:8, no lo busques. Juan el Bautista dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Parafraseando al apóstol Pablo, el que roba ya no robe, sino que trabaje. Aírate, enójate, mas ya no peques. Afírmate en el evangelio. Haz frutos dignos de arrepentimiento. Que se vea, que la gente de allá afuera vea que tú ya no vives de la misma manera. Y nuestro Señor Jesús dice, de tal manera vive que la gente de allá afuera, los perdidos, dice, den gloria a Dios por tus buenas obras. ¿Lo ves? Esa es la naturaleza del arrepentimiento. Punto número 2, fíjate, el Dios vivo y verdadero. Recuerda que acabamos de leer 1 Tesalonicenses 1:9, ¿te acuerdas? Vamos a volverlo a leer. 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Ok, ya vimos el primer punto de este versículo, la naturaleza del arrepentimiento. El segundo punto es el Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero. Y esta frase, he aquí la clave del versículo, la cual deja en claro el contraste. Fíjate, conocer al Dios vivo y verdadero. Escucha, el conocer al Dios vivo y verdadero exige, demanda, requiere una transformación total del corazón, los afectos y la naturaleza. Escucha, un cambio de lealtad de nosotros hacia Dios. No queda en un encuentro vivencial, sino en un verdadero cambio transformador y regenerador de la naturaleza del ser humano. Entonces, fíjate, cuando el ser humano conoce al Dios vivo y verdadero, ya no puede vivir igual. Ya no. No se concibe un cristiano que diga que conoce a Dios y que robe igual, miente igual, engañe igual, adultere igual, fornique igual. Ya no. La misma naturaleza del arrepentimiento nos dice que si tú estás conociendo al Dios verdadero, debe de haber un cambio. Debe de haber un cambio. Y si no me crees, pregúntale a Pablo. ¿Te acuerdas cuando venían en el camino a matar cristianos? Dice la Biblia que se le aparece el Señor, se cae y quedó hasta ciego. ¿Y qué pasó después de eso? Ananías ora por él, recibe la vista y vamos a buscar Hechos 9 del 20 al 22. Hechos 9 del 20 al 22. Pablo mira al Señor, lo mira, el Señor le habla, lo confronta y le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Una vez de que oran por Pablo, recibe el Espíritu Santo, fíjate, Hechos 9, 20, dice, enseguida, fíjate, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Verso 21, dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, fíjate, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Verso 22, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Fíjate, Pablo conoció a Jesús de tú a tú. ¿Y qué pasó? Enseguida sale a predicar. Nota cómo si hubo un cambio. Ahora, aquí podríamos inferir, y de hecho muchas veces lo hemos entendido así, que cuando Ananías ora, Pablo recibe la vista y recibe el Espíritu Santo, inmediatamente salió a predicar. ¿Sabes cuánto tiempo pasó en lo que Pablo recibe la vista y sale a predicar? ¿Cuánto crees? 3 años. 3 años Pablo estuvo con Ananías aprendiendo. Pero fíjate, en esos 3 años aprendió lo suficiente para salir y predicar. Yo te pregunto, ¿cuántos años tienes tú de cristiano? Y con esos años de cristiano, que te aseguro que son más de 3, ¿no salimos
¿Lo ves? Entonces te lo vuelvo a decir, el que tú y yo conozcamos al Dios vivo demanda, demanda una transformación total del corazón, los afectos y la naturaleza. ¿Lo ves? Tal cual le pasó a Pablo. Y vamos a ver el último punto, relación o la relación con la doctrina de la gracia. La relación con la doctrina de la gracia. Ahora, la gracia salvadora del Evangelio no hace al creyente pasivo. O sea, si tú has recibido la gracia del Evangelio, si tú has recibido la gracia de Dios, no vas a ser un creyente pasivo. ¿A qué me refiero con pasivo? Pues vengo porque no me queda de otra, vengo de malas, bueno, hoy no voy, tengo sueño. El Señor, como esta amiga que te digo, el Señor conoce que estoy cansado, pues no. Ay, se me olvidó mi Biblia. Ay, no he leído la Biblia, tiene como 3 semanas. Sí, pues déjalo. Eso es un creyente pasivo. Ahora, no. La gracia soberana y salvadora del Evangelio no nos hará creyentes pasivos, sino que nos capacitará para responder con un servicio activo y constante, viviendo para la gloria de Dios en lugar de vivir para nosotros. Y fíjate, te voy a leer el versículo que leímos, que estudiamos la semana pasada, Ezequiel 36:27. Lo leíamos la semana pasada. De hecho, lo estudiamos verso a verso en la creación de un pueblo. Dice así, está apareciendo en la pantalla. Dice, y pondré dentro de vosotros, dice, mi espíritu. Y haré, o sea, Él hará que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, fíjate, el hecho de que tú y yo seamos creyentes activos no proviene de nosotros. ¿Proviene de quién? Del Espíritu Santo que Él ya ha puesto en nosotros. Por lo tanto, Él nos capacita. Él nos capacita. Y ahora vamos a leer Efesios 2 del 7 al 10. Efesios 2 del 7 al 10. Dice así. Fíjate. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero fíjate lo que dice el verso 10. Porque somos hechura suya, o sea, Él nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate, nos acaba de decir que somos salvos por gracia. Es un regalo que viene de Dios. Somos salvos por gracia, no por lo bueno que hacemos. ¿Te das cuenta? Sin embargo, dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Lo ves? Entonces, fíjate, el Señor nos salva por su gracia y encima nos capacita. Nos capacita por su gracia. ¿Lo ves? Esto es lo que hace el verdadero arrepentimiento. Gozamos de la verdadera naturaleza del arrepentimiento, nos hace conocer al Dios vivo y tenemos extrema comunión con la doctrina de la gracia. Ahora, escucha lo que te voy a decir. Si en verdad el arrepentimiento es cambiar el objetivo de nuestra adoración, entonces la iglesia no debería presionar a las personas a que tomen una decisión por Jesús. No deberíamos. No deberíamos de obligarlos a tomar una decisión por Jesús de forma visceral y apresurada, y mucho menos ofrecerles una precipitada seguridad de salvación. No deberíamos. Y ahora, ya para terminar, vamos a leer una porción en la que el apóstol Pablo habla sobre el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento falso y las dádivas del arrepentimiento verdadero. Segunda de Corintios 5 del
Segunda de Corintios 7, del 5 al 11, pero lo vamos a leer. ¿No se puede? Bueno, esperemos en Dios que sí. Si no, lo leemos en la Reina Valera. En el momento vamos a buscarlo. Segunda de Corintios, capítulo 7, Nueva Traducción Viviente, del 5 al 11. ¿Verdad? Ok, vamos a leerlo en la Reina Valera. Segunda de Corintios 7, del 5 al 11. Fíjate lo que dice. Dice así: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos de adentro, de afuera conflictos de adentro. Perdón, voy a leerlo otra vez. Dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Verso 8, fíjate lo que dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. ¿Sabes a qué carta se refiere? A Primera de Corintios, donde Pablo prácticamente está regañando a la iglesia de Corinto. Y ahora vamos a leer el verso 9. Dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados, fíjate, para arrepentimiento. ¿Ya lo viste? Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Verso 11. Porque de aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo de vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Ahora, te lo voy a parafrasear porque Pablo está usando palabras poquito difíciles de comprender y de leer. Pablo está hablando acerca de que por un momento él se sintió triste o incluso incómodo con la dureza de la carta de Primera de Corintios. La carta de Corintios se caracteriza por ser una carta totalmente directa, fiel, y de alguna manera exhorta a la iglesia de Corinto. Ahora él les está diciendo: bueno, me alegra que ustedes se hayan puesto tristes, pero no me alegra en sí su tristeza, sino que esa tristeza vino de parte de Dios. Y está diciendo: y como la tristeza que viene de parte de Dios termina en arrepentimiento para salvación, dice, en tanto la tristeza que viene del corazón humano, dice, produce muerte. Y dice en el verso 10, dice, porque aquí, 11, perdón, dice, porque aquí esto mismo, de que ya he sido contristados según Dios. En la versión que te iba a leer dice, que produjo en vosotros solicitud, produjo defensa, produjo indignación, produjo temor, produjo ardiente convicción, produjo celo, y volvieron al Señor. Y no nada más esto, se mostraron activos y limpios en cuanto a la exhortación. Entonces, ¿por qué te quise leer esto? Porque cuando la palabra de Dios es expuesta para exhortación, produce en el oyente arrepentimiento para salvación.
Sin embargo, cuando tú solamente te sientes mal contigo mismo, esa tristeza va a terminar por llevarte a la muerte. Entonces, la tristeza o el arrepentimiento que es según Dios te va a llevar a la salvación. Por lo tanto, hermano, te lo vuelvo a decir, ya no endurezcas tu corazón. La conversión requiere arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ya lo vimos, es cambiar de nuestra forma de pensar. Para que posteriormente la conversión sea no nada más cambiar de pensar, sino cambiar verdaderamente lo que estábamos haciendo mal. ¿Lo ves? Entonces, en base a lo que acabamos de ver, te pregunto, ¿ya te has arrepentido? ¿Ya te has arrepentido? Solamente tú lo sabes. Sin embargo, te lo vuelvo a decir, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza que del mundo produce muerte. Por lo tanto, hermano, arrepiéntete según Dios. Arrepiéntete para que el Señor, como leíamos al principio, arrepiéntete y conviértete para que vengan por parte del Señor tiempos de descanso. A eso se refiere el refrigerio. Tiempos de descanso, tiempos en los que vas a poder disfrutar no solamente de tu vida, sino de tu comunión con Cristo. Por lo tanto, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Permítame orar por usted. Señor, hemos visto a la luz de tu palabra que la conversión, Señor, requiere arrepentimiento. Requiere que cambiemos nuestra forma de pensar y de vivir, y que volvamos, que cambiemos, Señor, nuestro objeto de nuestra adoración, que nuestra lealtad ya no esté ni con nuestra familia ni con nosotros mismos, sino que nuestra lealtad esté para contigo, Señor. Hoy queremos verdaderamente, Señor, entender lo que dice tu palabra, para que podamos realmente proseguir en el camino a la conversión, Señor. Cuán importante, cuán necesaria y sobre todo, Señor, cuán vivificante es comprender tu palabra tal cual tú quieres que la comprendamos, Señor. Te ruego, Señor, permite, Padre, permite la conversión, permite el arrepentimiento, permítenos acercarnos a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Te doy gracias por los hermanos que estuvieron el día de hoy aquí con nosotros, pero te pido que ninguno salga igual, que ninguno salga de la misma manera, Señor, sino que tú hables a los corazones y a las voluntades de cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Y no solamente eso, sino que también capacites a mis hermanos para que ellos puedan hablar y predicar tu palabra, que también produzca arrepentimiento y convicción en los oyentes, Señor Jesús. Te doy gracias por la vida de Omar, que estuvo aquí con nosotros el día de hoy, y también por la vida de Valeria, que se tuvo que retirar, Señor. También te doy gracias. Te pido, Padre, concede a Omar, como te he pedido todos los días, concédele venir a ti en arrepentimiento y fe. Te pido que nadie lo force a tomar una decisión, sino que sea tu Espíritu Santo, sea tu Espíritu haciendo la obra en su corazón, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Y no solamente rogamos por Omar, sino también por Hugo, Señor, por Alejandro, por Fernando, por Miguel Ángel, por César, Señor, por todas las personas por las que hemos estado rogando. Concédeles venir a ti en arrepentimiento y fe, para honra y gloria de tu nombre, para que sean borrados sus pecados y para que vengan por parte de ti tiempos de descanso, tiempos de reposo, tiempos de disfrute. En el nombre de Jesús te doy gracias y te glorificamos, Señor. Amén. Amén, hermano.